Bienvenidas y bienvenidos a Claves de la Narrativa que acompaña a los gráficos. En este módulo vamos a ver distintos modelos visuales o gráficos junto con las distintas claves que hacen que esos gráficos sean efectivos comunicando el mensaje. En primer lugar vamos a ver dos ejemplos de gráficos lineales, un gráfico lineal simple y un gráfico lineal con proyección. Y después vamos a pasar a ver los gráficos con barras, en los cuales vamos a explorar gráficos con barras apiladas, las barras en positivo y en negativo, y por último, gráficos con barras apiladas horizontalmente. Para cada uno de estos gráficos o modelos visuales exploraremos un ejemplo en particular de cada uno de ellos que nos permitirá desmantelar o desglosar los factores que lo hacen efectivo, es decir, las claves de la narrativa que se encuentran en ese gráfico. El primer gráfico lineal que vamos a explorar es el gráfico lineal simple. Intentaremos explorar las claves de la narrativa en este gráfico concreto. Como podemos ver, el gráfico se trata sobre la reducción de la pobreza en el norte de Centroamérica en relación a América Latina. La primera clave que vamos a explorar es el uso de las palabras. Vemos que el gráfico utiliza las palabras adecuadamente. ¿Por qué? Porque todo está titulado, subtitulado, todo está claramente marcado de forma que no hay confusión sobre lo que se está viendo. La declaración que se encuentra en la parte superior del gráfico es el mensaje principal que se intenta transmitir, y luego en la parte derecha del gráfico se encuentra un párrafo que intenta indicar información más detallada, y sin embargo aquí vemos palabras resaltadas. Y esta es la segunda clave, el uso del color. El uso del color, junto con el grosor o la intensidad de los elementos del gráfico, son decisiones deliberadas que se toman. En este caso vemos que las líneas del norte de Centroamérica y de Latinoamérica tienen distinto grosor. Esto está pensado y es para llamar la atención, porque nuestros ojos se ven más atraídos a la línea más gruesa del norte de Centroamérica, sobre la poca reducción de la pobreza en esta región en comparación a la región de América Latina. El segundo gráfico lineal que vamos a explorar es un gráfico lineal con proyección. Estos son gráficos en los que se tiende a distinguir entre los datos que se tienen actualmente y los datos que se tienen en proyección al futuro. En este ejemplo concreto vemos también distintas claves. Vemos como todo lo que se encuentra en el gráfico fue pensado intencionalmente. Por ejemplo, en el uso de las palabras vemos que el título resalta más, ya que tiene un tamaño más grande, mientras que el resto de las palabras del gráfico tienen tamaños más pequeños para ayudar en la información, pero no abrumar a la audiencia. También el uso de las palabras adecuado consiste también en no abrumar a la audiencia con la cantidad de información que se encuentra en el gráfico. Luego vemos, por ejemplo, que el color también se usa intencionalmente para llamar la atención, para hacer clara la distinción entre los datos actuales y los datos de proyección. Y luego vemos, por ejemplo, que el número 108 resalta y llama la atención, ya que se quiere expresar claramente que es el último dato concreto actual que se tiene. Por ejemplo, vemos que el uso de la fuente abajo está más pequeño por si ayuda, pero no para llamar la atención. Y en general vemos en las distintas claves de la narrativa se cumple este objetivo de comunicar el mensaje, si bien contenga bastante información, sin abrumar a la audiencia. En segundo lugar, vamos a explorar distintos gráficos de barras y las claves de la narrativa que los componen, es decir, los elementos que los hacen efectivos. También considerando tres ejemplos. En primer lugar, tenemos el gráfico con barras apiladas de forma vertical. Aquí vale la pena destacar algunas claves, como por ejemplo el uso de las palabras. Vemos que el título no tiene, por ejemplo, el mismo tamaño que la fuente. La fuente está ahí por si acaso se necesita, pero no suficiente como para llamar la atención o distraer. Luego, lo primero que notan nuestros ojos son las barras apiladas que están en la parte central alineada en el gráfico. Notamos como los dos grandes segmentos de cada una de las barras tienen colores fuertes, pero no tan fuertes como para abrumar. Esto también está pensado. Adicionalmente, vemos que, por ejemplo, los números de los porcentajes dentro de las barras no están del mismo color. Esto implica que llaman la atención los números de abajo, que son los segmentos más grandes. Y por último, también considerando este uso del color, vemos que no se pone el mismo color las palabras en español que su traducción en inglés. Esto se hace intencionalmente también para no distraer o abrumar con color a la audiencia. Todos estos elementos hacen que el gráfico sea accesible y comprensible. Podemos explorar también el gráfico de barras con positivo y negativo. Este tipo de modelo visual tiende a tener datos sobre cambios. Aquí vemos, por ejemplo, que el gráfico está muy bien pensado, ya que si consideramos la primera clave, que es, por ejemplo, el uso de las palabras, vemos que el título es la única parte del gráfico que tiene un color marcado, igual que el color de las columnas. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto las palabras como los colores se utilizan de forma intencional para llamar la atención sobre el mensaje principal, es decir, el comportamiento de los homicidios en la región no ha sido homogéneo.
Eso es lo que interesa. No tanto interesa los datos particulares de cada país, sino el hecho de que no ha sido homogéneo y cómo se utiliza este gráfico para demostrarlo de forma visual y ordenada. Y por último podemos ver este gráfico de barras apiladas de forma horizontal. Aquí veremos que también tanto las palabras como los colores se utilizan de forma intencional para demostrar el mensaje principal. Y vemos que, por ejemplo, la parte más grande de la columna es la parte que tiene el color más intenso. Esto se hace para resaltar que la extorsión a residencias es la más común. Y la segunda categoría más importante se encuentra justo al lado, sin embargo con un color mucho menos intenso, porque si no, abrumaría a nuestra audiencia. Analizar distintos elementos visuales o distintos gráficos nos permite ver cuáles son las claves en la narrativa que acompaña a cada uno de ellos, cuáles son los elementos que los hacen efectivos y cómo podemos nosotros aprender de las decisiones deliberadas que se toman en el diseño de cada uno de los gráficos. Idealmente, todos los elementos de un gráfico tienen una razón de ser. Y con esto hemos terminado las claves de la narrativa que acompaña a los gráficos. Ahora es su turno de explorar lo que hemos aprendido.